Que el Altísimo Dios Todopoderoso le bendiga a toda nuestra gente del programa El Mundo Actual. Hoy 8 de abril estamos, qué momento de verdad que estamos viviendo este 2026, eminentemente contundente en todo. Mientras estaba también haciendo el estudio de Masterclass para el final del capítulo de Apocalipsis 17, en mi libro, estaba haciéndolo ahí para el resumen de este capítulo que va a salir en Masterclass. Hago un resumen aquí en el libro de mi libro, Israel al Filo, sobre una crisis que se va a dar, y lo hice en el 2017, previo a la aparición del anticristo. Va a haber una crisis mundial, específicamente liderada por el Medio Oriente, estaba diciendo en el libro, y es lo que estaba haciendo porque estaba dando los toques finales de la última parte de Apocalipsis 17 para Masterclass. Y me acordaba, porque eso lo hizo en el 2017, y estoy diciendo, va a haber un líder que se va a poner al frente, va a ser sumamente polémico, va a crear una serie de vaivén, y eso va a crear grandes confusiones y conflictos profundos. Estamos viviendo en estos momentos en eso, nos estamos acercando a ese cumplimiento, y si eso es así, entonces, ¿de verdad qué tan cerca puede estar la venida del Señor Jesucristo? Aparte, recuerde que los cristianos no esperamos la gran tribulación. Los cristianos no esperamos la segunda venida de Cristo, porque la segunda venida de Cristo, parousia, sucederá al final de la gran tribulación. Los cristianos esperamos el arrebatamiento de la iglesia. Entonces, ¿por qué hacemos tanto énfasis en la segunda venida de Cristo? Porque, por supuesto, esa es la clave, ese es el termómetro, ese es el reloj en el cual la iglesia debe de estar a la expectativa, viendo la cercanía de todos esos acontecimientos. Porque eso es lo que Jesús dijo en San Lucas capítulo 21. Cuando ustedes vean estas cosas, todas estas cosas que están sucediendo, entonces erguíos, es decir, pónganse derecho y miren hacia arriba. La palabra miren hacia arriba quiere decir, por favor, no pongan su confianza y su mirada. Me acordaba mientras, disculpe que le haga esto, y tuvimos anoche con nuestra gente en Masterclass, en el en vivo que tuvimos, y mientras estaba haciendo el análisis del capítulo 17 que vamos a grabar, que estamos en la fase final grabándola para el Masterclass, y revisaba mi libro y dije, Dios mío, ¿cómo es posible que hablamos esto en el 2017 y en este momento estamos viendo cosas bastante similares? Si eso es así, entonces, como cristianos, como iglesia, acuérdense, como iglesia, nosotros debemos de estar a la expectativa. De manera que al hablar de la segunda venida de Cristo, no quiere decir que es que nosotros estamos diciendo que ya estamos en la gran tribulación, sino que estamos enfocando las señales, los acontecimientos, los hechos que el Señor Jesucristo habló. ¿Para qué? ¿Para asustar a la gente? No, en ningún momento. El tema de la venida de Cristo es para asustar a la gente, sino es para que la gente se prepare. Eso fue lo que dijo Jesús. Jesús no dijo, y cuando ustedes vean estas cosas, asústense y entren en pánico. No dijo eso. En San Lucas capítulo 21, versículo 28 dice, cuando ustedes vean estas cosas, erguíos, es decir, pónganse derecho y miren hacia arriba, porque muchísimos cristianos van a estar poniendo su mirada y su confianza en un líder que mencioné aquí en la parte 17 en mi libro, Israel al Filo de la Profecía. Dije, va a haber un momento donde los mismos líderes cristianos van a empezar a poner su mirada en un líder de nuestra nación como el posible Salvador. Cuidado, porque Jesús dijo que toda salvación viene de lo alto, no viene de la tierra, viene de lo alto. Por eso es que él dijo, erguíos, pónganse derecho y miren hacia arriba, porque vuestra salvación viene pronto. Por eso vale la pena que analicemos a continuación el tema en estos momentos impresionantes en que, como esta imagen que tenemos, de todo cómo se está dando, todos los acontecimientos. Las dos potencias
en el caballo rojo. Una crisis profunda viene. Los dos number one están montados en el caballo rojo. Ellos están allanando el camino para que el caballo negro sea suelto. Es muy interesante que estamos hablando aquí de las dos superpotencias, pero para ello déjenme leer la palabra del Señor. Y cuando ustedes escuchen de guerras, oigan bien lo que comienza el Señor. Cuando ustedes escuchen de guerras y rumores de guerra, no tengan temor, porque estas cosas tienen que suceder, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación sobre nación, que lo estamos viendo en este momento, y reino sobre reino. Hay una lucha de poderes del mismísimo mundo de las tinieblas. Recuerde que allí, exactamente donde se está dando todo este conflicto en el Medio Oriente, hay fuerzas oscuras en el mismísimo movimiento oscuro del Islam. Está la línea del Islam de los persas, que es el régimen de los ayatolás, que está sumamente ligado con el príncipe de Persia que menciona Daniel, del segundo cielo. Pero los mismos ayatolás dicen que ellos adoran a Alá, el Dios que adoran los musulmanes, pero al mismo tiempo es enemigo con los musulmanes. O sea que hay dos fuerzas oscuras, profundas, peleándose ahí del reino de tinieblas. Por eso dice, se levantará reino contra reino. Que es el análisis que hemos venido viendo en este momento desde hace 6 semanas que comenzó esta guerra directa de los Estados Unidos junto con Israel sobre el régimen criminal y asesino de los ayatolás, y la reacción del régimen iraní ha sido atacar no solamente a Israel, sino a Emiratos Árabes, a Kuwait, a Arabia Saudita. O sea, y se ha levantado, inclusive, nada está pasando por accidente, como explicamos también, pero todo esto es impresionante cómo coincide con las palabras del Señor Jesús aquí en San Marcos, capítulo 13, versículos 7 al 8 que estamos leyendo. Dice, porque se levantará nación sobre nación. Estamos viendo potencia sobre potencia. Potencia sobre naciones débiles. Rusia sobre Ucrania, que sobrepasan los 4 años de guerra. Estados Unidos, en ese momento, la fuerza potente sobre Venezuela, sobre el mismo Cuba, y en este momento en guerra con Irán. Se nos recuerda esa palabra, nación sobre nación. Sobre nación. Y están diciendo también en este momento que todo indica que en los futuros meses los chinos también van a intervenir sobre Taiwán para crear otra crisis allí, aprovechando los chinos que si Estados Unidos ya lo hizo, si Rusia ya lo hizo, ¿por qué no vamos a hacer nosotros? En este caso Taiwán, que siempre lo ha querido. O sea, es increíble cómo todo el terreno profético se está cumpliendo en las palabras del Señor Jesús aquí. Dice, nación sobre nación y reino sobre reino. Y lo que dice, habrá terremotos en varios lugares, como sucedió el año pasado. Hasta el momento estamos un poquito calmados. Y habrá hambrunas. Basta con solamente preguntar en estos momentos la crisis que puede estar pasando nuestra gente, sobre todo nuestros hermanos evangélicos en Cuba en estos momentos. Ni se diga África. Esto es solo el principio de los dolores de parto. O sea, no es la gran tribulación. Es solamente el principio de dolores de parto. Estamos hablando de Mateo capítulo 13, versículos 7 y 8. En este tema de las dos potencias. Los dos grandes líderes. Los dos ellos son eminentemente polémicos. Vladimir Putin, ese personaje que lleva muchísimos años ya en el poder de Rusia, que ha causado profundos dolores ya en Ucrania y en su propio país, en Rusia. Porque esta guerra que ya lleva 4 años
sin resultado. Ha dejado solamente en los rusos más de 1 millón de soldados muertos, lo que indica que hay más de 1 millón de seres queridos, o sea, madres, esposas, hijos de esos soldados, millones ya, que lloran por una guerra liderada por un elemento que solo Dios sabe qué clase de fuerzas profundas ocultas lo manejan a él. Sin contar las más de 600,000 víctimas que lleva Ucrania en este momento, en esta guerra. Una guerra que no tiene sentido para el mundo entero. Este líder polémico llamado Vladimir Putin, definitivamente no sabemos qué clases de fuerzas oscuras están detrás de él para que se montase en ese caballo color rojo, como lo identifica la Biblia, para desatar la guerra. Pero hay cosas impresionantes a veces, como hablamos anoche en nuestra gente lindísima. Por cierto, saludo a toditita esa gente preciosa que se nos conectó anoche desde Argentina, desde Brasil, desde Perú, desde Ecuador, desde Panamá, desde Chile, fue lindo porque inclusive desde España, a pesar que era madrugada, España, Israel, que era de madrugada, conectados a toda esa gente linda de Nicaragua, de México y de todos los múltiples estados de Estados Unidos y Canadá. Saludos muy especiales. Comentábamos con ellos anoche de todos estos momentos proféticos profundos que estamos siendo testigos. Es impresionante. De estos místicos dos personajes que tenemos en este momento, ocupando las primeras planas. Un Vladimir Putin, presidente de la segunda potencia del mundo. Rusia tiene el poder para desaparecer el mundo en solamente 5 minutos, con sus poderosísimas armas nucleares. Y un anciano de rostro fiero al frente de la nación número 1 del mundo, que también tiene el poder de desaparecer el mundo en solo 5 minutos. Los Estados Unidos de América. Ambos líderes, sumamente polémicos. Ambos líderes están montados en estos momentos en un caballo rojo. Ambos líderes están posiblemente dentro de la profecía bíblica. Es probable. Así que vale la pena hacer un análisis profundo. Porque sin lugar a duda, eso que comenzó hace 6 semanas, esa guerra que comenzó hace 6 semanas, donde podrían haber muchas divergencias de opiniones en la gente, tal vez múltiples de personas, hasta líderes políticos, incluyendo hasta los propios demócratas, echándole la culpa al polémico anciano de rostro fiero y al pueblo de Israel. Sin embargo, debemos de ser claros. Quien inició esa guerra en el Medio Oriente no fue ni Estados Unidos ni Israel, sino fue el mismísimo Irán. Tal como lo analizamos anoche con nuestra gente de Masterclass en esa ventana abierta que tuvimos para todos los que quisieran participar anoche en nuestro canal de YouTube. Tal como lo tocamos, esta guerra inició el 7 de octubre del 2023. Y solo un día después del 7 de octubre, después de esa masacre que cometieron las bestias terroristas de Hamas, Israel fue atacado simultáneamente por casi 2 años consecutivos, desde 7 puntos diferentes. De hecho, queremos hacer, y esperen ustedes, vamos a hacer un corto resumido de por qué creemos que todo esto fue parte ya del inicio de la guerra de Gog y Magog, que terminará exactamente con Irán.
Porque fue Irán quien inició. Y es Irán quien tiene que terminarlo. Fue Irán quien comenzó esa guerra, atacando a Israel con sus grupos terroristas desde Yemen, desde Siria, desde el Líbano, desde Irak y desde el mismísimo Gaza, simultáneamente Israel. Y a pesar de que Israel ya había dado completamente derrota contundente grandemente a estos grupos terroristas, en la pausa que había logrado el anciano de rostro fiero, con la pausa que se dio a finales del año pasado y a comienzo de este año 2026, parece que lejos de que Irán dejase de abastecer con armamento terrorista a estos grupos, los armó más. Y tal como indicaban los servicios de inteligencia israelí, Irán se preparaba para dar un golpe durísimo contra el pueblo de Israel. Israel tenía dos opciones: o esperar ese golpe con una masacre sin precedentes, tal vez 10, 15 o 100 o 200 veces más terrible que lo que pasó el 7 de octubre, o sencillamente Israel adelantarse y no esperar una masacre. A eso es que llegó Bibi Netanyahu una semana antes, hace 7 semanas, a visitar a Donald Trump a puerta cerrada, y donde fue sencillamente a decirle: Israel no se va a cruzar de brazos, vamos a tener que tomar una decisión, con o sin usted. Y allí es cuando el anciano rostro fiero no se quiere quedar fuera del ring. Y deciden juntos iniciar esta guerra, que ya lleva 6 semanas. Pero cuando se está dando todo esto, nos acordábamos también, recuerdas que hay uno de los temas que están grabados aquí cuando comenzó esa guerra: el caballo negro. El caballo negro que dice 6 libras de cebada por un denario y 6 libras de trigo por un denario, pero no dañes el aceite. ¿Se acuerda que fue el primer tema que tocamos inmediatamente comenzó esa guerra? El caballo negro que representa el petróleo. Ya a 6 semanas de haber iniciado esto, los gritos en el mundo por las incidencias profundas del aceite negro empezaron a pegar gritos aún en nuestra misma nación. El aceite negro ya está teniendo sus grandísimas repercusiones. Por ejemplo, en esta misma mañana de este 8 de abril, en CNN entrevistaban a un experto y hacían un análisis y decían que en estos momentos, solamente en los asuntos de los derivados de ese aceite negro, que son los químicos y los abonos para la agricultura, en toditito América Latina, decía el experto, ha subido el 50%. Como estaban pegando gritos los agricultores de California, la urea, o sea, un tipo de abono que se utiliza, nuestros fertilizantes, se están pegando gritos en este momento en Brasil, en Argentina, en Chile. Ha tenido que anunciar el gobierno que va a tener que mermar porque la situación es fuerte, fuertísima para sus agricultores. Porque precisamente la crisis de esta guerra provocó que no solamente el combustible esté en precio que los mismos americanos están asustados. En California casi $7, bueno, $7 y hasta $8 el galón de diésel. Los tejanos, que no estamos acostumbrados, siempre tenemos tal vez el combustible más barato de todos los Estados Unidos de América. Cerca de $4 hasta el día de ayer, o $4. Aparte los derivados, como hemos escuchado en estos mismos precisos momentos, el día de ayer, perdón. Como ya Vietnam estaba pegando gritos, pero gritos, anunciando Vietnam que tiene una crisis de plástico. No olvide que los plásticos son derivados
del aceite negro. Dice que está tomando medidas drásticas y fuertes para decir a la población por la reproducción de plástico. Igual mismo el grito lo acaba de dar Corea del Sur y Japón, diciendo inclusive el primer ministro de Corea del Sur, anunciando que posiblemente van a empezar a utilizar recipientes de papel, de cartón, porque definitivamente tienen una crisis ante la crisis del aceite negro. Y no se van a aventurar, porque esto parece que, aunque se ha logrado un alto al fuego el día de anoche, la incertidumbre sobre el aceite negro continúa todavía. Aunque si bien es cierto, este alto al fuego que no es el fin de una guerra y que no se sabe todavía, los expertos dicen 2 semanas es muy poco, sobre todo cuando se está negociando con un régimen completamente polémico, que no es un régimen político, sino un régimen que se considera teopolítico, o sea, como que según ellos el Dios mismo es el que los dirige, qué decisiones tomar. ¿Cuál Dios? Sabemos que no es el Dios de la Biblia, ellos no adoran al Dios de la Biblia. Por eso dicen los expertos en politología, dicen ellos, el problema es que si fuera a negociar con Venezuela o si fuera a negociar con Cuba, es muy diferente porque son negociaciones políticas y en cuestiones políticas se puede llegar a un mejor acuerdo. Pero cuando se trata de cuestiones religiosas extremas, es sumamente delicado. Y esa es la crisis, dicen ellos, profunda de estas negociaciones con ese régimen de los ayatolás. Por eso, lo que se puede dar en las próximas 2 semanas, es lógico que exista cierta incertidumbre, aunque tenemos la esperanza que al finalmente, con todo este impacto que le han dado tanto a Estados Unidos como a Israel en estas 6 semanas, hagan que ese régimen criminal se le tuerza el brazo lo suficiente, como para lo menos acepte dentro de 2 semanas un alto al fuego definitivo. Aunque eso, como decíamos anoche, explicábamos abiertamente anoche con nuestra gente en el en vivo que tuvimos Masterclass, proféticamente no dice que va a caer, sino que va a quedar para cierto periodo de tiempo, preparar el camino para la guerra de Armagedón. No confundan, porque en las redes sociales, tal como tocamos en lo profundo, en este tema profundo de clase que estamos dando en Masterclass, el grandísimo problema de muchísimas pseudos escatólogos es que tienen grandísimas confusiones profundas. Confunden la guerra de Gog y Magog con la guerra de Armagedón, que son 2 guerras totalmente diferentes. En este momento no estamos en Armagedón. Pero sí, la tregua total que se llegue a alcanzar, permita Dios que sí, en 2 semanas, dejará a ese régimen un corto periodo de tiempo que solo Dios sabe para rearmarse y entonces sí preparar el camino con los reyes del Oriente. No olvides que ellos son parte de los reyes del Oriente, que comienzan con China, Corea del Norte, la India, el mismo Pakistán. Y no olvide que ninguno de estos países que mencioné, ninguno de ellos son amigos de Israel. Interesante, ¿no? Como toda la profecía calza a la perfección en estos momentos. Al menos gracias a Dios. Gracias a Dios por el día de hoy, por la buena noticia que anunciaba el presidente de los Estados Unidos anoche de que se había logrado por lo menos una pausa de 2 semanas y que los buques de petróleo podrán transitar libremente. Esperamos que ese régimen de los ayatolás cumplan, porque definitivamente es difícil creer en la palabra de un régimen que no tiene moral en su palabra, como es Irán. Pero permita a Dios que sí cumpla por lo menos estas 2 semanas para dejar pasar libremente a esa multitud de barcos petrolíferos. Lo bueno de todo ello es que a partir de
después que estábamos a 117 el barril de petróleo el día de ayer, ante la noticia que se dio esta anoche, hoy bajó a 91 dólares. Eso es bueno, porque aunque dicen los expertos, eso no significa que las alzas que ya se dieron van a bajar. Generalmente el petróleo baja, pero las alzas no bajan. Al menos por meses. O quizás ya no. En síntesis, como decía al comienzo, ambos polémicos líderes que están montados en el caballo rojo están provocando o allanando el camino, más bien, para los pasos gigantes del caballo negro. Es como que estamos viendo en el horizonte ya la gran tribulación. Por supuesto que vamos a estar como ese dicho de nuestra gente en Centroamérica, dice, agarrándose la mano, apretándose duro, esperando que suceda en estas 2 semanas. Que los iraníes no sigan atacando deliberadamente al pueblo de Israel. Porque si ellos siguen atacando al pueblo de Israel, se rompe ese alto al fuego. Y no necesariamente tiene que ser directamente Irán, porque Irán es el abastecedor y el que da órdenes a las bestias terroristas de Hezbollah y de Yemen. Así es que es Irán quien tiene que decirle a los terroristas de Hezbollah que dejen de ser una amenaza, momentáneamente por lo menos, sobre el pueblo de Israel. Así que es muy interesantísimo estas 2 semanas que vamos a estar viendo. Hay cosas, como dice el doctor Doxon, cuando lo que Dios hace a veces no tiene sentido. ¿Qué hubiera pasado si Rusia no hubiera estado en guerra con Ucrania en estos 4 años? En estos 2 años difíciles que le ha tocado vivir a Israel. Solo Dios, definitivamente, a veces eso, el dicho, cuando lo que Dios hace no tiene sentido. El solo hecho que Rusia haya estado ocupada en Ucrania, gracias a Dios. Porque de lo contrario hubiéramos tenido a Rusia metido de lleno junto con Irán en esta crisis. Pero gracias a Dios que Rusia, aunque es lógico que ha estado por debajo, pero en una forma limitada, porque está ocupado en su guerra en Ucrania. Esos son los misterios, para que se des cuenta que nuestro Dios Todopoderoso siempre tiene control de todas las cosas. Y Él sabe cómo poner freno, como dice en la guerra de Gog y Magog, y te pondré freno. ¿Ha leído esa parte allí en Ezequiel 38? Hablando de Gog y Magog, de las regiones del norte, y te pondré freno. ¿Podría ser ese freno que Dios le puso con la guerra de Ucrania? Porque por lógica en 3 semanas esa guerra tenía que haberla ganado en Ucrania. Pero ya lleva 4 años. Y en estos 4 años es cuando se desató el 7 de octubre del 2023 la gran crisis sobre el Medio Oriente. Eso es misterio del Altísimo para proteger a su pueblo. Pero al mismo tiempo, su palabra se tiene que cumplir para allanar el camino hacia el gran pacto de la semana 70 de Daniel. Es que está pasando todo, de todo. Hemos sido testigos de estos últimos años de fuertísimos terremotos, de una crisis de hambruna. Como nuestra gente en Cuba, sobre todo nuestros hermanos evangélicos, que es lo que más nos preocupa a nosotros los evangélicos. La crisis que están viviendo posiblemente en algunos países en África. A Dios gracias, en este momento en Venezuela hay una bonanza. Eso es bueno, nos alegramos. Porque jamás, nunca nos vamos a alegrar por la guerra. Porque las guerras vienen del mismo infierno. Y las guerras siempre tienen un precio. Satán cobra un precio por la guerra. Precio de alma, precio de vida.
Por eso como evangélicos jamás nunca nos vamos a alegrar por la guerra. De hecho, esas cosas impresionantes que explico y que en algún momento lo voy a sacar de nuevo, mi libro ¿Quién es quién en el Medio Oriente?, donde estoy explicando esas cosas que a veces suenan incoherentes. Que Israel, una nación que desde el momento que fue restaurado como nación, no ha parado de que sus enemigos lo ataquen. Y sin embargo, todas las canciones judías, todititas las canciones judías, todas las canciones judías, no hablan de la guerra, sino hablan de la paz. Todos los cantos que le enseñan a los niños en las escuelas no es cantos de guerra, sino cantos de paz. Porque ese es el mismísimo espíritu que tiene el pueblo de Israel de no exaltar la guerra, a pesar de que todo el tiempo están siendo asediados. Ese es el mismo espíritu que debemos tener los evangélicos. No tener un espíritu de guerra, sino un espíritu de paz en nuestro corazón. Lamentablemente las guerras se tienen que dar. Triste, lamentable y catastróficamente. Pero si podemos evitar la guerra, eso sería lo más justo. Por eso debemos de orar por la paz. Como dice el salmista, orad pues por la paz de Jerusalén. Así es que nos alegramos por este alto al fuego que pasó. Y esperamos que esta fragilidad de 2 semanas termine en algo positivo completamente. Aunque las guerras no se van a terminar porque son parte de la profecía. Hasta que Cristo venga a instalar el reino en su segunda venida. Pero Jesús mismo dejó señales. Es que de todo hemos pasado. Estábamos este lunes los ojos del mundo a la expectativa sobre uno de nuestros astros mayores. Recordemos que el número 1 es el sol y el otro es la luna. Y nos hace recordar las palabras de Jesús y habrán, como dicen, lo traduce mejor Joel, dice, y habrá grandes, ¿cómo se dice? Manifestaciones, señales en el sol, la luna y las estrellas. Prodigio, esa es la palabra que dijo Joel. Ese prodigio que vimos este lunes. Impresionante. Sí, es cierto. Hace 53 años que no pisamos la luna otra vez. Y la pregunta de la gente que se hace es, ¿cómo es posible que hace 54 años no teníamos la super tecnología que tenemos hoy y sin embargo pisamos la luna? Y ahora, pues no, porque esa no fue la idea de la misión ahorita. La idea de la misión que viajó esta nave Artemis con 4 astronautas no era específicamente pisar la luna. Era una cuestión de exploración de algo que el ojo humano todavía no había visto. Y que había misterio. Y que habían preguntas. E inclusive documentales de History Channel y National Geographic sobre hipótesis de ciertas ideas, sospechas que a lo mejor en esa parte oculta de la luna habrían bases de extraterrestres. Y como nunca ojo humano había visto esa parte. 2, hay planes contundentes, incluyendo de Elon Musk, de comenzar el 2028 una gira al planeta Marte con fines de colonización. Y la mejor manera de saltar hacia el planeta Marte es la parte oscura de la Luna, que es la que queda exactamente frente al planeta Marte. Así que esta misión de prodigio que vimos el lunes llevaba 2 objetivos, según los expertos. 1, salir de una vez de dudas si habían o no habían bases de alienígenas en esa parte oscura. Y 2, explorar bien esa parte
que nunca ojo humano había visto, con fines de exploración para futura base y despegar desde allí rumbo hacia el planeta Marte. El segundo acontecimiento de prodigio que sucedió con esta misión fue que por primera vez el hombre en la historia, como ser humano en la historia, estuvimos muchísimo más lejos como ser humano del planeta terráqueo. Más de 500,000 de kilómetros de distancia. Es lo más lejos jamás, nunca antes visto en la historia que un ser humano ha llegado. Ese récord lo rompió este lunes los 4 astronautas, los primeros seres humanos que se han impregnado lo más alto profundo del espacio y que este viernes estarán aterrizando ya cerca en las costas de San Diego. Nos acordamos de las palabras: y habrá prodigios en el sol, la luna y las estrellas. Por todo esto y por todo lo que estamos viendo y por algunas cosas polémicas de nuestros líderes evangélicos aún en Estados Unidos, como lo que sucedió el 1 de enero, a prominentes líderes comparando a los mismísimos niveles que el Señor Jesucristo, al número 1 del mundo. Y eso es sumamente peligrosísimo y delicado, pero a la vez allana el camino para el espíritu del anticristo. Una pregunta que uno de nuestros preciosos hermanos de anoche en el en vivo que tuvimos de Masterclass hacía la pregunta que si estamos viviendo en este momento el espíritu del anticristo. Sin lugar a duda, con lo que vimos ese 1 de abril, el miércoles pasado, en la Casa Blanca, a esa multitud de múltiples de líderes prominentes evangélicos, haciendo comparaciones en el mismísimo nivel del Señor Jesús, comparándolo con el Señor Jesús. Es por eso que un experto decía, y que no es cristiano, era un experto intelectual, decía: esto es lo más absurdo que he visto en mi vida, dice, de que el líder religioso haga una comparación del personaje más extraordinario como es el Señor Jesucristo. Jesús fue perfecto. En Él no hubo pecado. Él es el único verdadero y auténtico Salvador del mundo. El único por quien podemos dar honra y gloria. A Él sea la honra y la gloria por los siglos de los siglos, dice la palabra. Todo esto, sin lugar a duda, son momentos altamente proféticos. ¿Qué va a pasar de aquí en adelante? Eso está en las manos de Dios. Lo único que podemos decir como evangélicos es agarrar el consejo de Jesús. Pero cuando ustedes vean estas cosas, erguíos, porque vuestra redención está cercana. Y las palabras de Jesús, al decir esas palabras contundentes y lindas, que el Señor termina diciendo: y todo esto es apenas el principio de dolores, porque todavía no es la gran tribulación. Y si todo esto no es la gran tribulación, entonces tenemos poderosísimas razones para estar preparados. Este fin de semana, este viernes, sábado y domingo, voy a estar en Houston, Texas, a una iglesia preciosa, con el hermano Gómez. Le pido que allí en nuestra página www.polaines.org, ahí está la información. Y precisamente el otro fin de semana, va a ser sábado a las 10 de la mañana y sábado en la noche y domingo en la mañana,
en San José, Costa Rica, para nuestra gente de Costa Rica, que tenemos una fuerte audiencia, sobre todo en el área metropolitana, en San José. Vamos a estar allá en San José, en la iglesia del Techo Verde. Vamos a estar en un seminario abierto, porque van a bajar líderes a nivel nacional, donde vamos a estar hablando en profundidad de estos temas escatológicos, de que Cristo viene pronto. Así es que este fin de semana, allí en Houston, se puede convocar para que estemos juntos, viendo lo que todo se está preparando para que Cristo venga. Por favor, hermanos y hermanas, recuerden, no estamos en la gran tribulación. Y si hablamos de la segunda venida de Cristo, no es porque vamos a pasar la gran tribulación, porque son las señales que tenemos que hablar. Y si las señales de la segunda venida de Cristo se están viendo en la vuelta de la esquina, eso quiere decir que el arrebatamiento de la iglesia está muchísimo más cerca de lo que usted tampoco lo puede imaginar. Así es que, pase lo que pase, venga lo que venga, nos dejemos al Señor. Que nuestro corazón siga adorando, junto con nuestra familia, al Rey de Reyes, Señor de los Señores, Cristo Jesús. Por favor, no deje que su corazón se desvíe de otra adoración. Que su corazón siga adorando a nuestro Señor Jesucristo. Siempre me gustan las palabras que usa el secretario de Defensa de los Estados Unidos. Me gusta porque siempre él termina diciendo que no dejemos de confiar en nuestro Señor Jesucristo, único y suficiente Salvador del mundo. Así es, no perdamos nuestra vista. Y damos gracias a Dios por este alto el fuego. En primer lugar, porque se detiene la guerra. Al menos por estas 2 semanas. Y permita a Dios que al final de las 2 semanas sea un alto definitivo. ¿Por qué no oremos por eso? Que el Altísimo Dios Todopoderoso me les bendiga grande y poderosamente. Y en cualquier momento vamos a estar con ustedes. En cualquier momento en nuestro canal de YouTube. Que mi Altísimo Dios Todopoderoso les bendiga grandemente. Hasta el próximo programa. Dios les bendiga. Officer, you're on scene.